La ciudad de Irkutsk, capital de la Siberia Oriental, ha quedado incomunicada a causa de la sublevación tártara. Es necesario que alguien ponga sobre aviso al Gran Duque de que el traidor Iván Ogarev, el instigador del levantamiento, pretende atentar contra su vida. Para esta arriesgada misión, eligen a Miguel Strogoff, un correo siberiano. Partirá de Moscú y atravesará montañas, estepas y zonas pantanosas en un viaje heroico. Bueno, la idea de hacer un juego sobre Miguel Strogoff surgió hace mucho tiempo, creo que casi 5 años hace ya, y surgió de manera natural. Creo que Julio Verne es una fuente casi inagotable de ideas para juegos. Evidentemente, La Vuelta al Mundo en 80 días de Cosmos, que editamos nosotros, es una de las principales. Hicieron Viaje al centro de la Tierra, hicieron también 20.000 leguas de viaje submarino. Y creo que Miguel Strogoff era un poco el título siguiente, ¿no? Además es que reúne muchas cosas que lo hacen bueno para un juego, porque es una carrera. Y las carreras siempre son un buen tema para un juego. Es una carrera en que los jugadores compiten entre ellos y además de competir contra ellos, hay una especie de sombra, ¿no? Un malo que corre en paralelo a ellos y que si ellos no corren lo suficiente, aparte de que uno de ellos tiene que intentar ganar la carrera, si no corren lo suficiente ganará el malo. Entonces y aparte el ambiente es muy atractivo. Rusia, siglo XIX, una revolución de los tártaros, Siberia, peligros. Él no lucha solo contra el tiempo, sino que lucha contra un montón de cosas que se encuentra por el camino. Se encuentra con osos, se encuentra con ríos que se desbordan, los tártaros le persiguen y le dan caza. O sea, hay muchísimos elementos en esa historia que lo hacían interesante para un juego. Es una road movie, es un tío que le encargan una cosa, todos estos de coge el coche y llévalo hasta San Francisco y te persiguen los malos. Es exactamente lo mismo, pero es mucho más bonito, ¿no? Estuvimos pensando en autores que podían hacerse cargo de este proyecto y dimos con Alberto, que acababa de publicar Náufragos y que es un juego que nos pareció muy interesante. En aquel momento todavía no lo publicábamos porque no habíamos llegado al acuerdo con Homolúdicos, pero nos pareció un autor muy interesante. Él además ya nos había presentado algún otro proyecto, nos presentó algún proyecto que nos parecía muy chulo pero que era muy complicado de producir, pero teníamos relación con él, entonces le propusimos el proyecto y él enseguida dijo que le parecía una idea fantástica y se puso a trabajar inmediatamente. Con Miguel Strogoff nos pasó que enseguida pensamos en Alberto Corral, porque aparte de somos amigos, nos leemos mucho en Facebook, en Twitter, etc. Y es un escritor fabuloso de cuento corto y ha bebido de las mismas fuentes que nosotros. Es la única persona que yo conozco que cuando ha empezado a hablar de Tarzán, de las novelas de Tarzán, de Edgar Rice Burroughs, él las había leído también. Ay, Kai, cuando Kala hace esto y tal, es que claro, somos 4, pero él es uno de ellos y lo conoce perfectamente y entendió perfectamente desde el primer momento el espíritu de Verne y el espíritu de Miguel Strogoff y de este mundo aún por explorar que existía en el 19. Bueno, la idea de hacer un juego sobre Miguel Strogoff surge en una conversación que tuvimos Garriga, Oriol Comas y yo en un festival de juego de Córdoba hace ya pues prácticamente 5 años y comentábamos el enorme potencial que tiene la literatura de aventuras de los escritores del siglo XIX, ¿no? Como tema para juegos de mesa. Entonces Garriga comentó que uno de sus libros preferidos era Miguel Strogoff de Julio Verne y que sería guay, ¿no?, que alguien hiciera un juego sobre el personaje. Entonces pues yo coincidí con esa idea porque es una de mis novelas favoritas también de los autores de esa época. Pues realmente no, el caso es que la idea de que yo diseñara el juego quedó un poco en el aire, porque cuando Garriga comentó que le gustaría que alguien hiciera un juego sobre Miguel Strogoff, pues Oriol le dijo, bueno, ¿y por qué teniendo un autor aquí delante no se lo encargan, no? Porque bueno, él sabía que yo había diseñado Civicar, que fue el juego aquel que ganó Granollers, también Náufrago y entonces pues la idea parece que a Xavi Garriga la trajo y comentó así un poco informalmente, bueno, pues adelante, ¿no? Pero, ¿sabes? No fue un encargo oficial en ese momento y yo me quedé con esa idea en la cabeza, con esa frase y unos días después llamé a Oriol Comas y le pregunté, digo yo, Oriol, lo que dijo Garriga de que me pusiera a diseñar el juego y tal, ¿tú crees que eso iba en serio? Y entonces Oriol me dijo aquella frase famosa de Xavi Garriga siempre habla en serio.